Ahora entonces estamos aquí otra vez en conjunto para el Ecostories de Mar y Mariato o Ecocuentos, el proyecto en Panamá. Estamos aquí hablando con los ilustradores, algunos de ellos van a ver después, otros están aquí en vivo con nosotros. Nosotros hoy vamos a hablar un poco más en detalle sobre qué se puede hacer y no puede hacer para contar historias. Entonces, para este fin, yo lo he hecho un documento que también he puesto en el Google Drive del proyecto. Entonces, voy a hacer un share. Oh, no, antes de hacer eso, lo quería introducir. Yo soy Luz. Tenemos aquí también Leslie. Leslie trabaja en el proyecto. A Leslie, tú puedes quizás contar al público quién es tú y por qué que estás acá. Claro, buenas a todos. 100% panameña, guía local de acá de la provincia de Veraguas y también acá con Luji Case, trabajando como guía local y con ellos ha sido un privilegio poder como guía de turismo y enfocarnos más en la parte naturalista, aprender la parte de historias a través de todo lo que tú vas contándole a las personas y más que contarles. Bueno, es un privilegio también porque son biólogos, Lucy Case, y me han enseñado a mí también me han enseñado a cómo armar historias a través de la biodiversidad de Mariato y eso ha sido más que ser una guía metódica, más que ser una guía naturalista metódica, ha hecho como que el desenvolvimiento sea más natural. Ujú. Así que ayuda bastante también esa parte. Mi nombre es Leslie y un gusto que estén acá con nosotros. Creo que Hola. se están añadiendo otras personas más. Muy bien, muy bien. Angélica, Sandra. Sí, Sí. estábamos haciendo la introducción de Leslie. Leslie está aquí porque ella es nuestro típico grupo alvo, o como se dice, el grupo principal, el público objetivo. Alfa. Sí, ella ya tiene un poco más experiencia, pero en Panamá existen muchos guías naturalistas o que gustarían ser guías naturalistas, pero no tienen la información. La mayor parte de los libros que existen son libros que identifican una especie, o una planta, un animal, pero no necesariamente cuenta alguna cosa interesante. Entonces, yo para hoy preparé un poco un documento que también hemos puesto en el Google Drive para quienes no tienen el acceso. Entonces, ese documento voy a abrir ahora, voy a hacer un share screen. ¿Es esta? Ah, ahí están. Ajá, ok, entonces, ups, lo voy a poner un poco así. All right. Ya, entonces lo queríamos partir un poquito algunas cosas técnicas y ese documento no está terminado en completo, es un documento que pienso que es en base para colaborar con el proyecto, para saber un poco mejor lo que queremos, porque yo en el mes de junio y julio ya he recibido algunas preguntas de las ilustradoras a decir, pero ¿cómo que es eso? ¿Y cómo que lo quieren esto? Entonces decidí de ponerlo en un documento. Entonces, primeramente, es para todos saber, el proyecto tiene su ubicación definido. Entonces, aunque para nosotros es interesante todo Panamá, al mismo tiempo es más interesante para nosotros esta área de Mariato y el parte del mar, el Golfo de Montijo. Pero los animales que andan aquí también andan en el otro parte del Pacífico Sur de Panamá. Entonces, nosotros restringimos aquí para también reducir costos y para tener la posibilidad de visitar los proyectos durante el proyecto y no andar viajar en todo lado. También nosotros vivimos aquí y ya, es importante. Ok, entonces los animales o plantas o caracteres que son nuestro objeto de la ilustración, nosotros gustaríamos que ocurran aquí en esta zona. Esa es una única condición.
para hacer, bueno, lo puedes hacer otros, pero no lo vamos a utilizar, es tan simple, ¿no? Ok, aquí quería decir alguna cosa sobre estilos, o sea, tu manera de ilustrar o contribuir. Tenemos también un artista residente, Christine Elder, y ella estaba muy preocupado a no hacer la ilustración de mi estilo, porque me está comparando a mí. Nosotros no estamos aquí para hacer un dibujo como yo lo podía hacer, no, no es el objetivo. El objetivo es contar una historia e ilustrarlo. Y nosotros no hemos puesto ningún prerequisito de estilo ni de técnica. La gente puede trabajar digital, puede trabajar en acuarela, puede trabajar en lápiz, línea, tinta, no me importa. Es hasta lo apreciamos, las diferencias, ¿ya? Entonces, pero lógicamente, que sí gustaríamos que nos haces un esbozo rápido de 5 minutos y digas que ese es tu trabajo final. Gustaríamos que lo pongas un poco de tiempo y pasión en el dibujo. Y también aprovechas a aprender más mientras que lo haces, ¿no? Todos los artistas tienen que continuar la práctica. Ok, entonces, muy importante es que sí nos gustaríamos que los elementos de la historia están basados en la ciencia. No estamos aquí para hacer una ecocuento sobre dragones, aunque puede ser cuando uno compara el iguana verde con un dragón, por ejemplo, pero no es un dragón de fantasía que estamos hablando aquí. Y vamos a hacer una historia, por ejemplo, sobre una iguana o sobre una basilisca que parece seriamente como un dragón o un dinosaurio antiguo, pero no lo es. Entonces sí, está todo basado en la ciencia y la biología. Hay varias maneras, lógicamente nosotros aquí podemos hacer la observación propia, lo podemos hacer ya, podemos hacer vídeos y ustedes pueden utilizar los vídeos y pueden ver cosas en los vídeos, pero también hay vídeos en el internet de Smithsonian, de otras fuentes científicas que son muy buenas y hasta a veces son narradas. Hay un guía que lo cuenta la historia, ya que usted puede utilizar para dibujar en un póster. Entonces, lo que es muy importante es que uno tiene que estudiar su carácter, ¿no? Hay una especie o especies o un concepto, pero usted debe conocerlo muy bien, ¿no? Porque si no, como ustedes, a varios de ustedes han trabajado con ilustrador infantil y lo han hecho, ya su carácter quedó su amigo, ¿no? Hasta que dieron nombres. En nuestro caso no es tanto necesario darle un nombre, pero bueno, lo vamos utilizando porque si es para el público infantil, un nombre personalizado ayuda mucho. Para el grupo de guías es más importante el nombre común o de dónde viene ese nombre común, entonces no necesariamente que se llama Harry o se llama Leslie, pero más que Leslie es un humano panameño. Así me refiero, ¿no? Entonces, también hay muchas referencias científicas de buena reputación. En el internet hay como de universidades, lógicamente hay Naturalist Panama. Yo voy a poner en el proyecto aquí el link al proyecto, pero no lo conseguí antes. Entonces, yo he puesto también aquí, ustedes todos saben, cuando se busca alguna cosa un poco raro en el internet comienza a utilizar el inteligencia artificial y te da basura. Entonces, cuídate en el internet, no lo ponga mucho basura, ¿no? Ok, disculpe, yo tengo que poner esa ahí. Ok, entonces, ahí hay elementos de buenas historias. Entonces, una buena historia debe despertar una curiosidad en la gente, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando yo una vez estaba en Costa Rica, yo como bióloga, yo estaba en Costa Rica con un guía
y yo vi un ave o alguna cosa, vi movimiento y yo lo pregunté, ¿qué es? Él dice, es un ave. Y después, ¿qué ave es? Es un pájaro. Y yo, ay, sí, eso no me ayuda a nada, ¿no? Pero en serio, sí, hay la mitad de los aves son pájaros y otros no son pájaros. Pájaros siendo aquellas aves chiquititas que cantan bien, pero mismo así no me contó nada. Entonces, el otro ejemplo, cuando uno pregunta, ¿qué es esa? Ah, ese es un ave muy interesante, es un saltarín macho que está bailando para enamorar a la pareja. Ellos bailan en grupo y así ya está contando una historia. Son esas cosas que capta la atención. Entonces, por eso lo podemos estar simples, pero no demasiado simples. Entonces, el público objetivo, las personas jóvenes, es que aquí en las escuelas en Panamá la gente no aprende mucho sobre la naturaleza. Entonces, nosotros también tenemos algunos talleres aquí donde que trabajamos directamente con los ecoclubs y también lo tentamos dejar aprender, contar historias de la naturaleza que ellos observan. Lo hemos dado unos, ¿cómo se dice? Unos libros para dibujar y lo haremos como visitas a esos grupos varias veces y ellos nos ayudan también a descubrir más, porque con ellos vamos ahí en el campo y lo partilhamos cuando lo podemos, ¿no? Pero el grupo principal también son personas como Leslie, que más tarde lo cuentan las historias a todo el mundo que lo viene a visitar a Panamá, pero también pueden servir para cosas en América y pueden servir para simplemente entretener cualquier persona en el mundo, ¿no? Yo también a veces leía cosas sobre animales en Asia y me queda bien con esa historia, ¿no? Entonces el grupo algo puede ser aumentado, pero en específico estamos aquí en Panamá. Por eso hacemos las cosas en español también, ¿no? Por la idioma aquí. Entonces, ya, sí, estamos atentando a aumentar el amor para el ambiente, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto. Lo estamos contando ecocuentos porque al final lo gustaríamos que el público se anima más con con la propia naturaleza que gustaría protegerla, mismo las cosas que hasta ahora no conocí. Entonces, son ideas para mantener en la vista, ¿no? Entonces, esta por parte quizás algunos lo saben, quizás algunos no. Yo he intentado poner un poco una base de una historia, ¿no? El cuerpo de narración, ¿no? Entonces, cuando lo hablamos de queremos contar una historia, tú lo puedes contar en orden, ¿no? A decir que yo soy, o ese o mi figura principal es aquella que yo quiero introducir. Nosotros no estamos a escribir un libro de 200 páginas sobre una especie donde que podíamos decir, hoy lo está aquí, pero antes estaba allá y haciendo vueltas. Eso no ayuda a la claridad en este caso, porque lo estamos haciendo historias cortas, ¿no? Entonces, generalmente el orden da para entender. Entonces, sí, ya, luego al inicio generalmente se introduzca los caracteres y su historia, ¿no? Pero recuerda, un carácter también puede ser el hábitat o un lugar o no sé, no necesita ser un animal o una planta, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Entonces, el contexto también puede ser que, ok, estamos en Panamá, lo podemos decir, pero ni siempre ahora es necesario poner una mapa. Recuerda, hace parte con un proyecto que todos los proyectos están todos los proyectos están ubicados en la misma zona. Ese es también para ahorrar un poco de espacio. ¿Ya? Porque si cada historia tiene que decir estamos en Panamá, estamos en Mariato, estamos a perder una viñeta, por ejemplo un espacio. Ok, por eso lo he dicho, no es necesario siempre una mapa en este caso.
Pero debe ser claro dónde que estamos, ¿no? Si estamos en un árbol alto, o si estamos en el piso, o si estamos en el agua, en el mar, esos detalles sí son importantes. No, no gustaríamos tener una especie, vamos a decir, en una página blanca. Lo puede estar blanca, pero gustaríamos aprender también sobre dónde vive, sobre qué hace o algo, algunas cosas ahí. Ok. Entonces, normalmente el carácter principal es que hace cosas o tiene miedo o lo muestra cosas. Ese carácter principal es básicamente la base de nuestra historia, ¿no? ¿Es el protagonista o es la protagonista? Oh, ni sé. Entonces, El mismo, protagonista. Él, ya. Entonces, mismo si haces una infografía, sería el dibujo principal, pero todavía hay muchas cosas que ligan a este carácter, ¿no? Pero que definen este carácter. Porque mismo, ya como cuando hicieron con Ilustra Infantil, alguna gente hicieron la historia vamos a decir, de los guacamayas como si fuese muy fofiño, muy bonita, mientras otros lo dibujaron como adulto. Entonces, ahí mismo dentro de tu carácter es importante que tú en tu mente sabes si tu carácter es durante toda la historia un adulto o si es un joven o si lo cuentas algo especial sobre su desarrollo en tiempo, porque es el ciclo. Entonces piensa bien en esas cosas, ¿no? Porque ya que forma un carácter. También el carácter puede tener mucho miedo de ciertas cosas o puede estar feliz sobre tener encontrado una casa o no sé. No hay ningún problema de ponerlo así, ¿no? Um, pero básicamente maneras de ver la historia es que qué hace tu carácter de día en día, pero qué hace raramente, qué es raro, cómo relaciona, qué acontece, dónde vive, dónde come. Hay muchos aspectos que tú deberías entender de tu carácter para conseguir ilustrarla. ¿Ya? Si fuese para un libro infantil, todavía tienes que saber también cuál es su color preferible y cosas así, pero como somos de biología, lo podemos también dejar. No es tan importante ahora. Entonces, el final de una historia siempre tiene que tener algo un poco satisfactorio y puede ser una sorpresa, algo con humor. Ustedes lo saben cuando es especialmente cuando uno trabaja en viñetas, como tipo cómic, porque ahí al final vale la pena, ¿no? Pero cuando trabajas en una infografía, mismo ahí vale la pena tener algo que da sorpresa o da un wow, ¿ya? Porque la gente quiere este sentimiento. Entonces lo buscamos la empatía de la gente porque tenemos que los agarrar, ¿no? Para que se lean toda la historia y aprendan y aprendan. Entonces, pero mismo así, cuídalo para no crearnos fake news, porque, el internet está lleno con cosas malas. Um, en general, para nuestro proyecto, vale la pena de tener en mente el libro que gustaríamos producir. Sea que el libro tiene 300 páginas o solamente 100 o es más como una revista, el tamaño va a ser como un A3 doble, ¿no? Quiere decir doblado. Entonces vamos a decir dos cartas en forma de América o A4, dos A4 juntos. Entonces, pero en horizontal. Es tipo póster, pero horizontal. Porque así, al final, es más fácil para nosotros utilizar. Entonces, cuando trabajan en viñetas, en ese tipo de formato, 6 o 8 son muy fáciles. Cuando son 9, tenemos una columna a lo lado que tenemos que ocupar con algunas cosas. O no, lo dejamos en blanco, no sabemos. Pero ahora lo podemos pensar, ¿no? En esto, porque no es solamente para social media cuando vamos a invertir más tiempo en hacer una buena ilustración.
También el tamaño después, cuando está escaneado digital, el tamaño total del formato A3 de todos los viñetas en conjunto sería en 300 dpi. Y yo creo, y lo voy a averiguar, que en píxeles es algo como 7000 por 4000, más o menos, para hacer conseguido la impresión. Entonces, ok, ya lo hablé un poquito, pero formas de historia generalmente son cosas como una comparación entre elementos. Se puede comparar los diferentes tamaños de los Martín Pescadores como Jimena está haciendo. Y al mismo tiempo ella está comparando cómo que ellos hacen la acción de pescar, porque cada uno come algo diferente, pero también está incluyendo un detalle de cómo hacen una caza, ¿ya? Entonces, hay varios aspectos de este que uno puede dar importancia, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, con las historias de ilustra infantil, que había gente que ya contaron básicamente el ciclo, por ejemplo, de lo, ¿cómo se llama? El tortugo marino, el carey, ya, el tortuga marino carey, básicamente su ciclo narrativo, mientras que con, por ejemplo, algunos murciélagos lo hicieron bastante la acción de cómo que él coma y cómo que él partía la comida. Entonces, esas son básicamente ideas que muchas historias siguen un formato de esos detalles o de esas comparaciones o un timeline. Entonces vale la pena tenerlo en mente. Nosotros tenemos gente que tiene muy poca experiencia con las técnicas o para cómo comenzar a contar una historia. Entonces, para nosotros, o que sirve para siempre es, vamos a decir, mirando a las cosas con empatía. Si tú tienes una cosa, comienza a imaginar que fuese tú a hacerlo o que el animal hace y por qué lo hace y hace las preguntas. Porque yo creo que la habilidad más esencial de tener para contar historias es ser curiosa. Si tú no sabes hacer las preguntas, tú no vas a conseguir sacar la historia de los datos que existen. Cuando tú miras a un vídeo, muchas veces ya tienes la suerte que alguien ya está contando una historia con ese vídeo, pero podías observar más detalles todavía allá adentro que te captan a ti la información. Entonces, también puedes hacer la investigación, ¿no? Pero para hacer una investigación tú necesitas saber qué que buscas, por eso hacer preguntas es una clave. Pero tener todas las respuestas no es necesariamente directamente, lo puedes descubrir cuando vas, ¿ya? Hay una forma de hacer, ya, si uno tiene un diario de naturaleza, que es como un sketchbook donde que tú puedes hacer, ok, tenemos todavía 10 minutos, ok, no hay problema. Inicia un diario de naturaleza, ¿no? Y es como un sketchbook donde que tú puedes hacerlo digital o puedes hacerlo en papel, pero básicamente es donde que tú apuntas tus preguntas, tus ideas, tus observaciones y yo cada vez cuando tengo un plan de hacer alguna ilustración, yo intento poner unas páginas para mi pesquisa, lo hago pequeños esbozos, dibujos, cuando lo lee, lo pongo las links de artículos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero mismo para gente al iniciar, da también, cuando quieres hacer una página bonito en un diario de naturaleza, tú puedes dar un título, lo puedes poner el tiempo, dónde que estás, pero ya hay muchas maneras de utilizar un diario naturalista para estimular la observación y la ciencia de siempre averiguando.
Para nosotros, una página de un diario de naturaleza sería muy interesante también, pero probablemente necesita después pasado más una vez con un poco más detalle, un poco más color, o un poco más, ya. Generalmente en diario naturaleza tú vas una hora para afuera y estás trabajando una hora. Y generalmente yo diría para una publicación en el libro se quiere un poquito más. Ahí en el libro sería necesario tener las respuestas a tus preguntas, ¿no? Entonces significa terminarla o que tú preguntaste. Pero también cuando tú escribes en un diario, vale la pena escribir de forma que si tú lo ibas a dar a Leslie, que Leslie puede decir, ah, sí, yo lo entiendo, así, fantástico, ya, oh, nunca lo he mirado así, es un vista muy interesante, ¿me entiendes? Haga el dibujo no solamente para ti. Bien, los primeros sketches pueden ser, pero la página que cuenta es una página que no es solo para ti. Entonces tiene que escribir más nítida o tiene que ser con tipografía, se puede hacer un scan y en el computador ponerlo, porque si no se puede leer lo que tú escribes, todavía tengo errores en el mensaje. Ok. Pero así, entonces otra manera de aprender y conocer más historias es hacer una entrevista con un especialista científica o un especialista que es simplemente trabajador en una cosa especial. Case fue haciendo una entrevista con un señor aquí en Mariato que hace el cultivo de las meliponinas, una abeja pequeña, como de 4 o 5 milímetros, y esa abeja lo produce miel, pero produce relativamente poco miel y es como 1 o 2 litros por año. Pero es muy interesante una historia y aprendemos tanto. Y yo, por ejemplo, ahora quiero hacer una infografía sobre esa abeja. Yo necesito regresar a él. Él me trae algunas abejas muertos para que yo lo mirar bajo el microscopio porque sobre esa abeja hay muy poca información. Entonces yo estoy intentando buscar la información, estoy me divirtiendo porque es muy importante que tú lo gustas. Si tú no te interesa tu objeto, entonces mejor no lo hacer y busca otra, porque es algo de largo tiempo. Entonces si es tu amigo, tú tienes que estar amigo de esa cosa, porque si no te vas a aburrir, ¿ya? Entonces, ya, visitar centros educativos y museos. Ah, muchos museos también tienen colecciones, ¿no? Y pueden tener colecciones de animales aquí o yo no sé, pero se podría buscar allá información, ¿no? Pero entonces, una vez que lo sé o que es ser curiosa visualmente, porque cada todas esas cosas tú haces dibujos y esbozos y entonces después tenemos que hacer el plan. El plan, ese es el último slide. Tengo 5 minutos, entonces después podemos hablar, pero si lo hablamos es mejor que lo reconectamos con el mismo link. ¿Ya? Ok, entonces las técnicas para iniciar a contar historias visuales generalmente necesitan un plan. Yo he puesto un plan como infografía, pero muchos de los puntos también cuentan para si tú haces una historia tipo cómico o con viñetas, o si lo haces de otra forma, pero porque también, ya no sé, algunos quizás quieren hacer animación, pero en muchos casos es necesario tener por lo menos esos 7 puntos claros en tu cabeza. Entonces, el primero es el objetivo. Ok, ¿para qué sirve esta infografía? Ok, ¿por qué que tú eliges hacer? Yo, por ejemplo, yo quiero hacer ese de las abejas de aquí, de Meliponinis, porque yo antes básicamente ni los vi. Ahora me interesa y yo lo quiero explicar al mundo cómo que es esa abeja. Para mí es muy interesante. Entonces,
también, lógicamente, es que yo estoy colaborando de ese proyecto Ecocuentos y yo necesito algo así que no es muy común. Es un especie, el especie es común, pero está en declino. Hay muchas que están a perder su hábitat, pero son importantísimos para el ambiente como polinizadores, etcétera. Entonces, para mí, yo me gusta saber más y contar más. Entonces, mi público de audiencia son personas como Leslie. Entonces, en este caso ya está un poco definido. Pero yo creo que también, en general, cuando la gente conoce más detalles de esta especie, lo van a quedar encantada, porque tiene muchas cosas interesantes. Entonces, la historia, yo voy a hacer una infografía donde que lo gustaría, ah, porque es tan chiquitita que cuando uno no presta atención no lo vea, porque tiene 4 a 5 milímetros. Entonces yo lo he observado, la casa, y donde que salen abejas con basura del nido, lo tienen en sus patitas, y entonces también hay abejas que entran con los polen, y cuando se mira en la caja, porque en ese caso el señor lo cría, entonces tiene una caja, hay un nido complejo con las partes donde que guardan la miel y en las partes donde que están los huevos. Yo me gustaría mostrar un poco de eso de su vida. Entonces, y yo creo que cuando tú lo ves, porque esa abeja lo guarda la entrada y en la noche lo cierra contra los predadores. Entonces, pero ellos cuando están ahí en el nido es como algo redondo y están todos ahí, están haciendo movimientos, son guardas y mientras otros entran y salen, a mí me fascina. Entonces, espero que a otros también lo fascina. Pero básicamente lo quiero hacer visual, una especie muy pequeña que la gente en general no lo ve y ni lo sabe nada. Y esa especie produce miel que es considerado y en algunos países es vendido por un precio que es igual que el oro en gramas. Es bien caro ese miel. Ok, entonces el mensaje, ok, ya estaba hablando un poquito de esto. Yo creo que para mí es importante que la gente lo conozca, la especie. Es una introducción de algo que no lo conocen bien. Y yo he también pensado ya un poquito en un título para esto, entonces mi título en este caso es el oro líquido. Entonces, porque el miel que ellos producen es muy poca, pero es muy valoroso y si yo los cuenta que ellos usan una jeringa para sacar el miel del nido para no destruir el nido. Y para mí es una cosa que mucha gente cuando lo van a ver, entonces yo quiero también hacer un dibujo con ese jeringa que lo sacan con miel. Bueno, vamos a ver. El mensaje, lógicamente, aquí también es cuando uno destruye el ambiente, lo pierde especies que uno ni sabe que están. Entonces, no quiero que la gente se cuida más en cortar un árbol que mientras que el árbol quizás es el hábitat para muchos de esas abejas. Yo todavía estoy haciendo las listas. Esos puntos 5, 6 y 7 son básicamente listas sobre qué tú vas a presentar, que son el resultado de tu investigación. Entonces, yo ya sé que mi